De repente, un gran espejo se rompió, cuyos fragmentos se esparcieron por toda la habitación. El hombre está cubierto de sudor, está avergonzado, por eso se tapa los ojos con la palma para no avergonzarse aún más. El jarro estaba sentado en el suelo con una camisa blanca empapada y literalmente goteando agua. Su mirada era terriblemente fría, como si quisiera hacer daño a alguien, era tan severo. La niña estaba sentada justo frente a un hombre que quería abalanzarse sobre ella hasta el punto de volverse loco. La heroína no quería dejar solo al hombre, estaba dispuesta a todo, incluso a sacrificarse por él. Ya literalmente sentada sobre él, la joven convenció al héroe de que una bagatela así no lo mataría. Acercándose a él, se entrelazaron en un beso apasionado, mirándose. La pareja se dirigió rápidamente a la cama y, sin apartar la mirada, disfrutaron de este momento. En ese momento, el hombre hizo muchas preguntas, no entendía cómo llegaron a este punto. Pero la chica no pudo responderle en un momento tan franco, no quería mostrar sus sentimientos. Esta noche apasionada y hermosa permanecerá en su memoria durante mucho tiempo, porque fue muy brillante. El comienzo de su relación y conocimiento fue muy inusual, ella estaba dispuesta a matarlo, pero su comportamiento la sorprendió, no podía creer que alguien pudiera esperar la muerte y no huir de ella con miedo. La determinación era visible en los ojos del hombre, de hecho, había estado esperando su muerte durante mucho tiempo. Desde el principio, John quiso ganarse el corazón de Julia por cualquier medio necesario. Los dedos abrieron cada vez más la boca de la niña, y al dueño de estos dedos le gustó. La pierna del hombre abrió las piernas de la mujer hacia los lados, quería que la niña se acostumbrara rápidamente a las caricias. Julia no pudo resistirse, y aunque no le gustó precisamente, no se resistió. John era un villano loco hasta la médula y siempre asustaba a la chica. El hombre obligó a Julia a hacer locuras que la dejaban atónita cada vez. Estaba asombrada de que alguien pudiera obtener tanto placer del dolor. Pero este dolor solo estimuló los deseos pecaminosos más profundos de John. Patrick conoció a Julia por primera vez en la comisaría y se alegró de conocerlo. John le ofreció a Julia convertirse en su socia y tener total libertad de acción. Conocieron a Patrick de forma espontánea y esta situación divirtió al héroe, porque eran pocas las personas en el mundo que intentaban invadir su propiedad. Patrick entendió que ahora frente a él estaba un hombre muy seguro de sí mismo, esta situación también le hacía gracia. De pie justo frente a Julia, John siempre insistía en que ella era la que siempre se aprovechaba de él. Habiendo arrinconado a la chica, quiso entender cómo actuaría ella en esta situación. Acercándose a ella, John agarró la estrecha cintura de Julia y continuó seduciendo a la niña. En esta noche de luna, John no apartó los ojos de una pareja tan hermosa, admiró cada centímetro de su cuerpo. De pie justo frente a ella, él prometió que no permitiría que ella llamara la atención de la FBI. Al estar en el auto con el conductor, Julia se sintió mal, le parecía extraño, pero no pudo resistir más. El conductor intentó dialogar con la niña, pero ella no reaccionó a sus palabras. Le dolía tanto la cabeza que no notó nada y quiso llegar a casa lo antes posible. Todo estaba borroso ante sus ojos, estaba lista para quedarse dormida en el auto, pero trató de aguantar. Habiendo perdido el control de su cuerpo, la niña rápidamente se quedó dormida y se apoyó en la puerta del auto. El conductor se dio cuenta de esto inmediatamente, quiso aprovechar ese momento, había una bella dama frente a él. Al llegar a un edificio abandonado, quiso hacer todo en silencio para no ser atrapado por la policía. Su compañero ya sostenía a la niña y decidió utilizar un cuchillo para facilitar el trabajo. En ese momento Julia se despertó, no entendía lo que pasaba a su alrededor, pero sabía que valía la pena defenderse. Los hombres notaron que la niña se había despertado, solo se alegraron de esto, porque ahora comenzaría la diversión. No querían que ella se resistiera, porque querían mostrarle el cielo cubierto de diamantes. Julia no quería todo esto, intentó detener a los hombres, pero estaba demasiado débil. Los hombres ya estaban preparados para cualquier cosa, anhelaban una belleza tan increíble, pero después de reunir fuerzas, Julia aún pudo patear al hombre en la cara. El compañero quedó atónito por un golpe tan fuerte de una chica débil que no esperaba recibir un rechazo. Julia no estaba tan débil, quería que los hombres la dejaran en paz, pero despertaron la bestia que había en ella. Después de lidiar con los delincuentes,
llamó a la policía y ellos respondieron de inmediato a la llamada de la niña. De pie, cubierta de sangre, Julia se alegró de que el teniente finalmente hubiera llegado y pudiera entregarle el caso. Su sonrisa era tan sincera y hermosa que era difícil apartar la vista. El teniente estaba desconcertado, sabía que solo con Julia podía suceder algo así. Los oficiales que llegaron se sorprendieron ante tal imagen, ni siquiera podían pensar que una niña frágil pudiera lidiar con dos hombres adultos. Lo que no sabían era que Julia era una agente antiterrorista altamente entrenada. Julia hizo frente perfectamente a las tareas y le prometieron fabulosas sumas de dinero por su cabeza. Los oficiales se dieron cuenta de que una leyenda se encontraba ante ellos, inmediatamente se inclinaron, porque no podían lograr algo así. Pero al mismo tiempo, los muchachos estaban encantados de poder estar junto a la leyenda. En ese momento, el teniente le gritó fuerte a Julia, porque no quería que ella sola castigara a los delincuentes, precisamente porque la niña no los castigó según la ley, sino que empezó a burlarse de ellos. Julia se justificó porque creía que había actuado en defensa propia, pero al teniente no le gustó todo esto, así que siguió mirando a la chica con mirada severa. Julia admitió que se había excedido un poco y le entregó las pruebas principales al teniente. La niña ya estaba contando cuánto tiempo permanecerían encarcelados los criminales, quería castigarlos con todo el peso de la ley. Julia miró al teniente y no apartó los ojos de su chaqueta limpia. Él le hizo una seña. Dirigiéndose a su colega, ella ya sabía lo que quería obtener de él, por lo que inmediatamente comenzó a rogarle por un objeto limpio. El teniente se dio cuenta de que Julia estaba a punto de pedir algo, por lo que sintió una sensación de miedo. Julia necesitaba una chaqueta de teniente limpia, porque sabía que no podía caminar tranquilamente por la calle con una sudadera manchada de sangre. Mientras se llevaban a los delincuentes, la heroína le quitó la chaqueta al teniente y se cambió de ropa. El oficial no pudo soportar la imagen de la niña y se dio la vuelta para no avergonzarse aún más. A Julia no le importaban esas tonterías y también sabía que después de que detuvieran a los delincuentes, el teniente recibiría un ascenso. El teniente no lo negó y lo invitó a celebrar el éxito de la misión. La heroína también pidió no revelar su participación en esta misión, ya que podría tener problemas con sus superiores. El teniente prometió que todo permanecería en secreto y preguntó por el hermano de Julia. El hermano de Julia, Luke, también era agente especial, por lo que sus misiones eran por todo el mundo. El teniente consideraba a Luke un hombre de verdad, era un modelo a seguir para él. A Julia le hacía gracia todo esto, él nunca pensó que su hermano fuera algo especial. De repente, el teléfono de la heroína recibió una llamada del país al que se dirigía su hermano. La alegre Julia respondió inmediatamente a la llamada, porque pensó que era su hermano, estaba esperando su llamada, pero se escuchó una voz completamente desconocida. La heroína estaba muy sorprendida, esto la alarmó. Hace un minuto Julia recibió una triste noticia que no pudo escuchar con tranquilidad. Su hermano murió en su último encargo, esas fueron todas las noticias que le dieron desde el cuartel general. El teniente todavía no sabía nada y llamó a Julia para que subiera rápidamente al auto. El hombre estaba impaciente y seguía gritando desde el auto a la niña para que subiera rápidamente al auto. Julia quedó impactada por esta noticia, no lo podía creer, pensaba que todo era una tontería. Gritando por teléfono, acusó a todos de mentir, porque en su cabeza esto simplemente no podía suceder. La heroína creía que todo esto era una completa tontería, su hermano era el mejor agente y no podía morir. Los recuerdos volvieron a inundarla, realmente amaba a su hermano y no podía creer que estuviera muerto. Los sentimientos la invadieron, la ira, la tristeza y el odio, lo experimentó todo, juntos. Julia se arrodilló. Al darse cuenta de esto, el teniente inmediatamente corrió hacia ella. La heroína no escuchó nada, el dolor que invadió su corazón en ese momento la privó tanto de la vista como del oído. Las lágrimas no paraban, ella seguía llorando, porque su alma estaba desgarrada por el dolor. Este día se convirtió en una pesadilla para ella, todo a su alrededor se volvió negro, miró al cielo y no podía comprender todo lo que estaba pasando. Los recuerdos volvieron a inundarla. La heroína recordó la época en la que aún eran niñas. Arrodillado frente a ella, le pidió perdón, porque ella fue castigada por su culpa.
El hermano gemelo lloró y se disculpó, no quería que castigaran a su hermana pequeña. Julia no podía mirar a su hermano llorar, no lo culpaba, así que trató de calmarlo. La heroína amaba sinceramente a su hermano, ella siempre lo protegió y estuvo de su lado. Se cuidaron unos a otros y trataron de sobrevivir en duras condiciones, ya que eran huérfanos. Tomando la mano de su hermano le prometió que siempre la protegería y protegería. El hermano hablaba en serio, sinceramente no quería que nadie le hiciera daño a su hermana. Al despertar, Julia no podía entender si era un sueño o una realidad, todo estaba como en la niebla. Se encontró en su cama y permaneció allí tumbada durante algún tiempo. Al levantarse, la niña no se sentía bien, todo estaba como en la niebla. Sentada en la cama, Julia llamó la atención sobre la fotografía que estaba en la mesita de noche al lado de la cama. Esta foto mostraba a un hermano y una hermana felices que acababan de graduarse de la academia militar. Julia no podía mirar esta foto con tranquilidad, pues fue su hermano quien se convirtió en el principal motivo de su estancia en esta ciudad. La heroína siguió mirando la foto, agarrando la sábana con la mano, no pudo contener sus emociones. De repente, se sacudió bruscamente al sentir algo extraño. Un fuerte sonido llenó la habitación, haciendo que la niña se levantara de la cama. Comenzó a buscar desesperadamente la fuente del sonido, para entender de dónde venía, puso todo patas arriba. Después de mirar alrededor de toda la habitación, la niña se dio cuenta de que la fuente del sonido estaba en algún lugar debajo. Supuso de dónde podría haber venido el sonido, el único lugar que aún no había examinado. Algo brillaba debajo de la cama, la heroína comprendió que había algo allí. Levantando ella misma la cama, decidió explorar este lugar. Al mirar debajo de la cama, la heroína se sorprendió, porque no sabía que algo así podría haber en su apartamento. En el suelo había un agujero del que la niña no sabía nada, aunque vivió en este apartamento durante bastante tiempo. Julia se acercó a este lugar y metió la mano en el agujero. La niña sintió el teléfono vibrando, lo cual fue muy sorprendente. La heroína rápidamente lo sacó y continuó mirándolo en silencio durante un rato. La niña no pudo ocultar su sorpresa, todo estaba escrito en su rostro, pues solo su hermano podía ponerle este teléfono y llamarla. Esperaba que su hermano aún estuviera vivo, quería creerlo. Luego de contestar la llamada, la niña escuchó la voz ronca de su hermano, lo que la dejó paralizada por un minuto. Al recobrar el sentido, Julia comenzó a gritar por teléfono, no podía creer que su hermano todavía estuviera vivo. La heroína siguió haciendo muchas preguntas, no podía mantener la calma en tal situación. En respuesta, solo escuchó a su hermano llamándola, la señal era débil, por lo que sus palabras eran ininteligibles. Julia entendió que la conexión podría romperse en cualquier momento, por lo que le pidió a su hermano que le dijera sus coordenadas. El hermano no iba a revelar su ubicación, quería advertir a su hermana, por lo que le advirtió del peligro. La niña quiso determinar las coordenadas utilizando la señal de comunicación, pero no salió nada. El hermano ya se había desmayado, habiendo dicho solo unas pocas palabras, esto la entristeció mucho. Julia era una agente experimentada, por lo que incluso en una situación tan estresante mantuvo la calma. La heroína analizó la situación y trató de determinar qué sucedió realmente. Comprendió que lo más probable es que su hermano se encontrara en una situación difícil. Por lo tanto, Julia decidió de inmediato que necesitaba seguir adelante y salvar a su hermano. No podía dudar, cada segundo contaba, todos sus pensamientos eran solo en salvar a su hermano. En ese momento, en Sicilia, un joven caballero, John Parandi, un representante de la mafia, se ocupaba de bienes robados. Al salir de la piscina y agarrándose a los pasamanos, conoció los detalles del robo de la mercancía. El subordinado respondió todas las preguntas de forma breve y precisa, no podía permitirse nada innecesario. Mientras se preparaba, Parenti pensó en todos los detalles y decidió si debía involucrarse. Después de decirles a sus subordinados que completaran todos los preparativos, decidieron abandonar el lugar. Parenti sabía que todos lo estaban esperando, pero siguió caminando a su ritmo con confianza. Julia ya estaba en el aeropuerto, seguía la pista de su hermano y conocía todos los detalles. La heroína hablaba en serio, necesitaba respuestas a todas sus preguntas y quería obtenerlas lo antes posible. Y lo más importante, Julia estaba interesada en saber dónde estaba ahora el cuerpo de su hermano.
Conociendo cada vez más detalles de la misión, la niña no podía mantener la calma. Por la conversación se dio cuenta de que aparentemente su hermano había robado algo perteneciente a la mafia. Julia no creía en esto, porque conocía a su hermano y entendía que él no podía hacer tal cosa. La heroína pidió reunirse con ella exactamente a las 9 de la mañana, porque ella personalmente iba a encontrar el cadáver de su hermano. Por la mañana la niña ya había llegado a Camboya, afuera hacía un calor insoportable. Julia continuó agitando la mano, creando al menos un poco de viento. De pie fuera del edificio, Julia esperó a Mark, quien se suponía que debía mirar dentro de la oficina. Alguien llamó a la heroína, ella se dio vuelta y centró su atención. Miembro de Inteligencia y Seguridad Nacional, llamó a Julia para que fuera. La niña se sorprendió de que Mark no estuviera usando transporte personal, pero como hoy era día libre, el chico tuvo que viajar en autobús. Julia estaba interesada en muchas cosas, pero Mark no iba a responder todas las preguntas. Estaba claro que el tipo tenía prisa, por lo que siempre estaba instando a la heroína, era muy sospechoso. Este comportamiento de Mark resultó muy extraño para Julia y empezó a sospechar de él. Ya en el autobús, la heroína le entregó a Mark una tableta para que le dijera las últimas coordenadas de su hermano. Mark no estaba preparado para contarle todo a la chica de una vez, tal velocidad de acción lo sorprendió. No sabía si revelar información secreta sobre el agente, porque a sus superiores no les gustaría. Claro, Julian no tenía dudas sobre sus habilidades y el favor de sus superiores. Mark tenía un paquete completo de información sobre el caso del hermano de Julia, pero no quería revelarlo todo. La heroína hablaba en serio en sus intenciones, por lo que rápidamente consiguió lo que quería. A Mark le avergonzaba que Julia quisiera saber tanta información secreta, tal insistencia lo asustaba, pero rápidamente desistió y decidió revelar todos los secretos del caso de su hermano, porque no tenía otra opción. A última hora de la noche, Julia se encontró en el apartamento de su hermano Christopher. Después de mirar alrededor del apartamento, la niña fue al refrigerador, quería revisar todo. Al abrir el refrigerador, vio una variedad de refrescos diferentes. Todo estaba como siempre, las habitaciones estaban limpias, las filas ordenadas y ordenadas. Julia lo recordó hoy, todavía estaba repasando mentalmente los detalles del caso. Todo era lógico, pero no podía creer que su hermano pudiera robarle algo a la mafia. A Mark también le pareció extraño. Christopher nunca actuó por su cuenta, todo siempre fue según el protocolo, pero no ese día. Ni siquiera podía imaginar que su socio pudiera estar relacionado con la mafia. Julia pensó en las palabras de Mark y creyó que, después de todo, no se debía confiar en él. Lo más probable es que Mark ya hubiera informado a sus superiores sobre su llegada, lo que preocupó mucho a la heroína. La heroína decidió que a partir de ahora debía mantener la distancia y actuar con cuidado. A partir de hoy, Julia, que siempre ha sido cautelosa, actuará sola y permanecerá alerta. Incluso el apartamento probablemente estaba bajo la supervisión de otra persona, y enseguida notó algunos signos de ello. Julia decidió encender el televisor, ya que su ruido podría interferir con las escuchas telefónicas. La heroína conocía muy bien a su hermano, por lo que inmediatamente se dio cuenta de que un extraño había estado en el apartamento antes que ella. La niña comenzó a explorar el apartamento, porque creía que el extraño debía haber dejado al menos algún rastro que la ayudara a descubrir qué le pasó a su hermano. De repente, la heroína centró su atención en un detalle completamente insignificante. ¿Será posible que esta insignificante lámpara de mesa forme parte del caso de Christopher? Cuando eran más jóvenes, les encantaba colocar un proyector en pequeñas cosas como esa. En lugar de una bombilla, se enrosca un pequeño dispositivo que no se diferencia de una lámpara, por lo que es difícil de adivinar. Habiendo hecho todo correctamente y encendido el dispositivo, la niña vio lo inimaginable. Después de ver todo, Julia se dio cuenta de que necesitaba llamar a su vieja amiga, a quien no había planeado llamar. Julia llamó a Rick, un viejo amigo suyo, un estadounidense al que conoció en una de sus misiones. Rick se alegró de esta llamada. Julia era una agente única para él, a quien apreciaba mucho. La heroína nunca se sintió cómoda con él y ni siquiera sabía por dónde iniciar una conversación. Rick, por el contrario, intentó que la chica hablara con él lo antes posible.
Julia escuchó atentamente los provocativos discursos de Nick y se arrepintió cada vez más de haberla llamado. Inesperadamente, Julia comenzó a responderle a Rick, lo que sorprendió mucho al hombre, pero la chica no iba a parar, seguía burlándose de las provocaciones de Rick. Y, sin embargo, su diálogo llegó al punto. Julia quería pedir ayuda en un asunto. Mostró los detalles del caso en el que estaba trabajando actualmente. La niña no podía resolver todos los detalles por sí sola, por lo que necesitaba la ayuda de Rick. Rick estaba muy interesado en esto. Es raro que una chica tan fuerte pida ayuda. La mafia estuvo involucrada en este caso, por lo que todo se volvió más interesante. Rick se sintió cada vez más atraído por esto. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Entonces decidió tomar el primer vuelo para llegar al fondo de este asunto. Julia también le pidió que trajera armas y cosas que había usado antes. Al estar frente a los detalles de la investigación de Christopher, Julia no podía creer que su hermano pudiera meterse en algo como esto. El escondite de una empresa militar privada que lleva el nombre de San Valentín. Alguien se acercaba a su refugio, todos se pusieron alerta y se prepararon para atacar. Pero uno de los principales detuvo a sus subordinados porque notó que alguien muy familiar se acercaba a ellos. Julia apareció espectacular sobre una bicicleta roja frente al escondite de una empresa militar privada. Quitándose el casco, apareció ante sus viejos conocidos de la mejor manera. Un viejo conocido, Bob, se alegró tanto de ver a Julia que no pudo resistirse e inmediatamente corrió hacia la niña. Abrazándola, Bob le hizo muchas preguntas. Estaba claro que estaba muy aburrido. Bob estaba tan feliz de ver a su antigua novia que no pudo contener sus emociones. Pero Julia rápidamente lo calmó e inmediatamente comenzó a buscar a Nick, lo que enojó a Bob. Nick ya había llegado y no había necesidad de buscar a nadie, él mismo acudió a Julia. La heroína se alegró sinceramente de conocerla, porque fue esta persona quien la ayudaría a comprender el asunto. Rick Valentine, el jefe de San Valentín, es un hombre que caza a la mafia. Julia no se demoró, pero inmediatamente decidió mostrar todos los detalles del caso. Rick quedó muy impresionado con el trabajo realizado. Christopher logró aprender mucho y esto claramente facilitará su trabajo. Y la persona más importante en este caso es el jefe de la mafia, John, que tomó como rehén a Christopher. Pero las autoridades declararon muerto a Christopher, lo que a Julia no le gustó. Julia estaba segura de que Christopher estaba vivo. Aparentemente, mientras su hermano cavaba bajo los rusos y los italianos, él también estaba involucrado en este asunto. Su hermano era el mejor agente y en esa conversación telefónica, estaba seguro de que era su hermano. Rick había tratado con italianos antes, por lo que conocía algunas de las personalidades que estaban representadas. Y Nick sabía muy bien que a los jefes de la mafia les encanta derramar sangre ajena y no les gusta perder el tiempo. Todo esto estresó a Julia, le preocupaba que ya pudieran matar a Christopher. Lo único que confundió a Rick fue que sé que estaba involucrado en este caso, ya que fue gracias a él que el cliente de Rick vino a Camboya. Julia quería saber los detalles, pero Nick simplemente hizo un gesto con la mano y dijo que era estrictamente confidencial, incluso para ella. Esto alertó a la heroína, ella era muy cautelosa y no podía confiar en nadie. Hablaron durante mucho tiempo sobre el caso y las personalidades que aparecieron en él. De repente, uno de los empleados de una empresa militar privada se les acercó. Los héroes se volvieron hacia el empleado y se preguntaron por qué acudió a ellos. El empleado no quiso interrumpir la conversación de los héroes, pero hace un par de minutos llegó un informe de espionaje, en el que se denunciaba que los bienes del grupo italiano fueron robados por una organización criminal camboyana. A Julia no le agrada este extraño, no sabía nada sobre él, así que no podía confiar en él. Pero el empleado simplemente le tendió la mano y dijo que estaba contento de conocer a un agente tan destacado. Lawrence estuvo muy contento de conocerte, no todos los días puedes conocer a un agente como Julia en persona. Julia no demostró que no le agradara a este hombre y con calma le tendió la mano en respuesta. Se dieron la mano y decidieron continuar el diálogo sobre la investigación. La sonrisa en el rostro de Lawrence no desapareció, esto alarmó aún más a la heroína. Julia era extremadamente cautelosa, no le gustaba el hecho de que nuevas personalidades se hubieran unido a la investigación. En ese momento, Mark estaba buscando a Julia, no sabía a dónde había ido y eso le preocupaba.
pero de repente escuchó la voz de Julia e inmediatamente se dio la vuelta, ya que llevaba mucho tiempo buscándola. La niña acababa de regresar de una carrera. Mark estaba muy feliz, porque la estaba buscando. Mark estaba indignado, creía que una chica no debería andar así, porque era muy peligroso, pero Julia no entendía de qué estaba hablando el hombre. La heroína ignoró audazmente las palabras del hombre y entró, ya que afuera hacía mucho calor. Mark quedó impactado por este comportamiento de la niña, por el shock no pudo decir ni siquiera unas pocas palabras. Estando en la casa, sentado a la mesa, Mark continuó enseñando a la niña, le pidió que lo llevara siempre con ella, ya que no era seguro en la ciudad. Pero Julia continuó ignorando las palabras de Mark, todo este tiempo estuvo en sus propios pensamientos. Inclinando la cabeza y posando su mano sobre ella, no se calmó y siguió repitiendo lo mismo. Julia sabía que no sabía nada sobre este lugar y realmente necesitaba tener cuidado. Decidió que era hora de que Mark eligiera un bando, amenazándolo con un arma. Ella insistió por su cuenta. Ella fue seria en sus acciones, porque había muchos vacíos en la información que Mark proporcionó. Mark no sabía qué hacer ni qué hacer en tal situación, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Mark sudaba de emoción, no sabía cuál era la mejor manera de presentarle todo a la heroína, pero al final decidió revelar toda la verdad y que lo único que quedaba de su hermano era un montón de carne. Julia tomó estas palabras con calma, sabía lo que significaba esa conversación telefónica. Continuó apuntando con el arma directamente a Mark, preguntándose a qué conducía el tipo. Luego decidió explicar que encontraron la placa de identificación de Christopher, por lo que concluyeron que era él. Esta situación divirtió cada vez más a la chica. Realmente los oficiales decidieron llegar a una conclusión tan estúpida sin comprobar nada. Mark continuó convenciendo a la niña de que tenía razón, sus gritos se podían escuchar por toda la casa. Julia ya llegó a una conclusión y tomó una decisión. Mark se convierte en cómplice en este caso. Estas palabras pusieron a Mark aún más nervioso, no podía creer que su novia sospechara de él. Claro, Julia hablaba en serio y también pidió decirles a sus superiores que no había ido a ningún lado desde ayer. Mark no entendía cómo Julia podía convertirlo en sospechoso, todo esto lo puso en un estado de depresión. No tuvo más remedio que obedecer y seguir las instrucciones de Julia. La heroína se alegró por esto y también dio una señal secreta sobre el inicio de la operación. Mark notó que de repente lo estaban atacando, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Ni siquiera podía ver a su oponente porque tan pronto como se dio la vuelta, inmediatamente le siguió un golpe. El compañero de Julia se acercó al atónito Mark y le dio un golpe con el pie. Laurenzi seguía empujando a Mark con el pie y le preocupaba haber matado accidentalmente al pobre. El hombre se divirtió con una traición tan insidiosa, ni siquiera podía pensar que Mark resultaría ser un agente doble. Claro, Julia, soltándose el pelo, creía que era demasiado pronto para sacar tales conclusiones. Sentada en su bicicleta roja, Julia estaba a punto de partir, el día tocaba a su fin, pero todo apenas comenzaba. Lawrence salió del apartamento de Julia, preguntándose cuándo la chica saldría de viaje. A la heroína no le gustó el interés del hombre, por lo que se limitó a decir que ya se estaba preparando para partir. Acercándose a la niña, Lawrence le pidió que no actuara sin pensar, porque pronto la mafia haría su movimiento. Las palabras de Lawrence divirtieron a la niña, no podría haber imaginado que un hombre fuera tan cariñoso, pero Lawrence se limitó a sonreír dulcemente y dijo que las ventajas estaban de su lado. Podrían compararse con un gato y un zorro astuto, una relación tensa. Julia se apartó el pelo de la cara, dejó de continuar con la inútil discusión y se preparó para salir a la carretera. Lawrence sonrió dulcemente y miró a la niña con una mirada suave y cariñosa. Colocando su mano sobre su bicicleta, quiso hacerle una última pregunta que la concernía directamente. Acercándose a ella y mirándola directamente a los ojos, Lawrence le preguntó si la niña estaba libre. Julia no quiso responder a esta pregunta, pero Laurenzi siguió insistiendo, porque su interés era grande. Siguiendo mirando a la chica con su mirada confiada, Lawrence esperaba escuchar una respuesta. En ese momento, a Julia se le ocurrió una idea maravillosa, una idea de cómo responder a una pregunta tan peliaguda. Mostrando su dedo medio, Julia respondió clara y claramente a todas las preguntas de Lawrence. Al darse cuenta de que lo habían rechazado,
Lawrence se hizo a un lado y decidió no molestar más a la chica. Mirando a Julia, esperaba que ella sobreviviera a esta operación, porque no le era indiferente a la niña. La heroína no reaccionó a las palabras del hombre, se puso el casco con confianza y se preparó para partir. Julia partió rápidamente y Lawrence permaneció en su lugar un poco más. Seguía pensando en Julia, quien, al parecer, le atraía. Es curioso que una chica así pueda atraer la atención de un chico así, pero Laurenci ya se dio cuenta de que tendría que luchar para llegar al corazón de esta mujer. Por la noche, Julia ya había llegado al refugio, estacionó su bicicleta roja y entró. Julia miró a su alrededor y sacó conclusiones basándose en lo que vio. Evaluar la situación era su habilidad profesional. Ella creía que los agentes, sus aliados, habían estado aquí hacía poco tiempo. Continuando con su inspección en la esquina de la habitación, vio dos bolsas enormes, que probablemente contenían armas. Al abrir una de las bolsas encontró todas las armas que necesitaba. Ahora todo necesitaba estar preparado para la operación. Siguiendo examinando el arma, recordó a su hermano y no entendió en qué aventura la había arrastrado Christopher. Su mirada se llenó de tristeza, estaba preocupada por su hermano y aún no sabía lo que tendría que soportar. La heroína quería que Christopher le diera más señales, quería estar segura de que su hermano todavía estaba vivo. Llegó la mañana, el sol brillaba con tanta intensidad que toda la habitación quedó iluminada a través de las ventanas. Al despertarse, Julia empezó a desayunar, sentándose a la mesa, comió lo que se llevó de casa. Habiendo terminado de comer, la niña comenzó a preparar su arma y prepararse mentalmente para la batalla. Y así llegó la noche, el día fue productivo, pero eso no significó que Julia pudiera relajarse. Después de llamar a Nick, la heroína informó de la situación. Hasta el momento todo estaba en calma en el horizonte. Como todo estaba tan tranquilo, Julia se relajó un poco, pero no podía bajar la guardia. Inclinada sobre la mesa, Julia quiso hacer una pregunta que realmente le interesaba. ¿Lawrence realmente trabaja para el día de San Valentín? Era extraño que el hombre no llevara una placa. Como no llevaba placa, signo de pertenencia a una empresa militar privada, su presencia la avergonzaba. Pero Nick no respondió a esta pregunta, solo dijo que Lawrence era un tipo difícil. Julia estaba cada vez más confundida por esto, no quería eludir su pregunta, por lo que siguió insistiendo. De repente, durante un diálogo con Nick, Julia tocó el arma, esto la alertó. En ese momento se volvió más alerta, ya que sospechaba que alguien podría estar siguiéndola. Olvidándose de la conversación telefónica, inmediatamente dejó caer su teléfono móvil al suelo. La vida en ese momento era mucho más importante. Sosteniendo una pistola en sus manos, apuntó directamente a Lawrence, quien intentaba colarse sin ser visto. Esta situación desconcertó a Julia, no entendía cómo Lawrence pudo llegar a la base secreta. La llamada seguía activa, por lo que Nick pudo aclarar la situación y calmar a todos. La heroína no quería continuar el diálogo con Nick, así que, diciendo que volvería a llamar más tarde, colgó. Julia continuó haciéndole muchas preguntas a Laurenci mientras él seguía riéndose. Todo esto no impresionó a la heroína, ella realmente no quería a una persona así como su pareja. Sentada a la mesa, Julia comenzó el interrogatorio, estaba interesada en saber por qué había venido Lawrence. Pero Lawrence continuó bromeando, lo que enfureció e irritó mucho a la heroína. Lawrence, sin dejar de mirar a la niña, solo dijo que tenía motivos personales. Estas palabras hicieron pensar a Julia, no siguió extorsionando al hombre. El asunto parecía serio, porque cada vez se complicaba más, había tanta gente involucrada en la mafia. Pero Laurenci solo tranquilizó a la heroína y le prometió que no se interpondría en su camino. Y además, el hombre propuso un plan, Julia se ocuparía de John y Lawrence de Mesa. Julia no estaba segura de las palabras de Laurenci, él no era miembro de una compañía militar privada, por lo que no podía confiar en él. En ese momento, el hombre no negó las palabras de la niña, pero continuó convenciéndola de que estaba de su lado. Acercándose cada vez más a Lawrence, Julia quería escuchar la verdad, pero el hombre no iba a responder a sus preguntas. La heroína se preguntaba de quién sería el cómplice Laurenci, por lo que continuó con el interrogatorio. Lawrence no apartaba los ojos de la heroína, ella lo atraía cada vez más con su perseverancia.
Inclinándose hacia ella y casi tocando su cuerpo con los labios, Lawrence quiso susurrarle al oído. Y en un momento tan impresionante, sonó el teléfono sobre la mesa, lo que distrajo a nuestros héroes. Julia inmediatamente centró su atención en el teléfono y soltó a Lawrence. Tomando el teléfono en sus manos, notó quién llamaba, era Nick. En ese momento, Lawrence se alisó el cabello y continuó mirando a la heroína. Luego de contestar la llamada, Julia recibió información importante, supo que Mesa ya estaba en camino. Y también el hecho de que Mesa llegaría al lugar en 3 horas, esto significaba que la heroína necesitaba prepararse y salir a la carretera. Ya allí, Julia, cubierta de sangre, no entendía cómo todo resultó así. Se sentó en el suelo frío, sangrando, preguntándose en qué momento todo salió mal. Un hombre desconocido con zapatos caros se acercaba a ella, caminaba audazmente sobre los cadáveres. Mirando a la chica, el hombre del traje finalmente se despidió de ella. Ella lo miró con una mirada confiada, porque no iba a darse por vencida así sin más. Anteriormente, Julia discutió un plan para apoderarse de la mafia, quería entrar al tráiler y matar a todos antes de que llegara el jefe del grupo criminal. Tenía confianza en sus habilidades y en el éxito del plan, aunque Nick pensaba que estaba loca. En ese momento, Lawrence estaba sentado tranquilamente cerca de un árbol y preparándose para un ataque. Nick no quería que Julia entrara directamente en el calor y le advirtió del peligro. Lawrence estaba pensando en sus propias cosas y en un momento se dio cuenta de que Julia le gustaba tanto, como mujer, que esto le hizo sonreír. Todo estaba listo, solo quedaba esperar y atacar en el momento adecuado. Lawrence también estaba preparado, los coches se acercaban, lo que significaba que la operación había comenzado. Sosteniendo el activador explosivo en sus manos, Julia presionó el botón en el momento adecuado y provocó una explosión. Habiendo volado una gran cantidad de autos, crearon el momento adecuado para penetrar el remolque. Los bandidos entraron en pánico, no esperaban un ataque, por lo que inmediatamente corrieron a proteger otros autos y apagar el fuego. En ese momento, Julia comenzó a moverse y pudo acercarse al tráiler al que quería entrar. Siguieron el plan a la perfección, todo salió bien, Julia estaba segura de que todo salió bien. Agarrando las manijas del principio, se preparó para abrirlo y penetrar en su interior. Al abrir las puertas, vio dentro a varios bandidos armados que no estaban en absoluto preparados para un ataque. Tomando su arma, se preparó para atacar, este era su asunto personal, así que hablaba en serio. Los bandidos enmascarados no estaban preparados para un ataque tan inesperado. Cada disparo de la heroína dio en el blanco, con 4 balas mató a 4 objetivos. Lawrence, que estaba observando esto, informó a la heroína por comunicación que había un enemigo detrás, a las 11 en punto. Julia sabía que tal vez no tendría tiempo para defenderse, pero lo intentó de todos modos. En ese momento, una bala voló directamente hacia la parte posterior de la cabeza del enemigo, haciendo que la sangre fluyera directamente hacia la cara de Julia. Frotándose la cara, la heroína escuchó a Lawrence, quien en ese momento se elogió porque fue él quien cuidó al atacante. Mientras arrastraba el cadáver al remolque, Julia se preguntó dónde estaría el próximo objetivo. Lawrence informó que el siguiente objetivo estaba a 5 minutos de ellos, los enemigos corrían, si realmente iban a chocar contra ellos. De repente, Julia escuchó a los delincuentes hablar, gritaban tan fuerte que se les podía escuchar en el tráiler. Acercándose a la cabina del conductor, Julia continuó escuchando la conversación, de la cual se enteró de que alguien había robado la mercancía. Uno de los conductores mencionó un nombre que Julia conocía, John, conocido por ser el jefe de la mafia y el hombre que pudo haber mantenido a Christopher como rehén. Julia escuchó atentamente todo lo que decía uno de los conductores y se dio cuenta de que el hombre no tenía planes de robar a la mafia. De repente, Lawrence advirtió a Julia de una colisión inesperada. Alguien chocó deliberadamente contra la camioneta, este no era el plan original, pero el enemigo era mucho más peligroso. Las cajas cayeron sobre Julia, ella trató de protegerse la cabeza con las manos y sujetarse para no dañar otras partes de su cuerpo. La caja de arriba cayó directamente sobre la cabeza de la niña, haciéndola perder el conocimiento. Lawrence intentó gritarle a Julia sobre la conexión, pero la niña no respondió, estaba inconsciente. Al recobrar el sentido,
La heroína experimentó una sensación de dolor, sangraba y no podía moverse. La heroína no pudo escuchar a Lawrence en ese momento, por lo que se quitó el auricular de la oreja. Tomando el arma en sus manos, revisó las balas y se preparó para el ataque, cada vez era más peligroso. De repente, las puertas del tráiler comenzaron a abrirse lentamente. Debido a esto, la luz de la luna penetró en el interior e iluminó todo el interior. A Julia le costó moverse por el dolor, el sudor le corría por la cara, pero siguió aguantando. Alguien entró al tráiler en el que se encontraba la heroína, alejándose. Julia no sabía lo que le esperaba. Apuntando con el arma al enemigo, Julia advirtió que si el hombre daba un paso más, ella apretaría el gatillo. El dolor se hizo sentir, le temblaban las manos y no podía sostener el arma con seguridad. De repente, la mano del hombre se dirigió directamente al arma que sostenía la heroína. Acercándose a ella y sentándose en sus rodillas, John, el jefe de la mafia, le sostuvo la mano con una pistola y apuntó con el cañón directamente a su frente. Esto asombró a la niña. Por primera vez vio a un hombre que no temía a la muerte, sino que caminaba fielmente hacia ella. Mirando a la niña directamente a los ojos, John solo habló de cómo sueña con morir. Detrás de John, Julia vio una silueta familiar, era Nick, su viejo amigo y el hombre que la ayudó en este asunto. Julia estaba en shock, no podía creer la traición de su viejo amigo. Los hombres golpearon a la niña, dejándola inconsciente, ahora ella no pudo resistir. Después de noquear a Julia, John sostuvo su cuerpo agarrando su cintura, no quería que una dama tan hermosa saliera lastimada aún más. Tomándola en sus brazos, el hombre miró a la niña sin apartar la mirada, a sus ojos ella era hermosa. Nick estaba interesado en cómo trataría el jefe de la mafia a la niña, por lo que hizo muchas preguntas. Pero John simplemente sonrió y dijo que la llevaría con él, aparentemente le agradaba. A John le encantaba la gente servicial y sentía mucha curiosidad por saber cuán útil sería Julia. Cuando despertó, Julia se encontró en una habitación desconocida, atada a una silla, no podía moverse. Trató de pensarlo todo y comprender en qué momento se había equivocado y cómo la habían traicionado. Y también en ese momento intentó desatar los nudos y liberar sus manos para salir. Alguien le habló, ella se estremeció, porque no quería que la pillaran intentando escapar. John tomó una silla, se sentó frente a Julia y encendió un cigarrillo, le gustaba su naturaleza obstinada. John continuó hablando con la niña y contándole su plan de acción. Julia no negó las palabras de John, confirmó cada una de sus palabras. Después de eso, John hizo la única pregunta de por qué la niña hizo esto. Julia estaba lista para responder, pero antes de hacerlo, le pidió a John que se quitara la ropa. Esto sorprendió al hombre, no podía creer lo que oía, así que volvió a preguntar. Entonces Julia decidió volver a bromear, desde el principio no iba a responder las preguntas. Tenía confianza en sí misma y no iba a darse por vencida tan fácilmente, incluso si eso amenazaba su vida. Este comportamiento de la niña solo excitó al hombre, no podía creer que una persona tan valiente estuviera sentada frente a él. John agarró a Julia por la cara y la atrajo hacia él, quería mostrar su fuerza y poder. Mirándola directamente a los ojos, la convenció de que no saldría viva de allí. Al pasar el dedo por sus labios, le divirtió el coqueteo de la chica, no podía dejarlo desatendido. No podía entender sus acciones y pensamientos, pero todo esto despertó en él una pasión inimaginable. Pero Julia solo quería convencer a John de una cosa, por eso actuó con tanta confianza. Mirándolo con una mirada confiada, le hizo creer al hombre que todavía sería útil. Esto divirtió a John, en serio no podía creer que todo esto fuera un espectáculo porque sí. Por lo tanto, sosteniendo con fuerza el rostro de la niña, de repente le metió 2 dedos en la boca. Julia no podía entender lo que estaba pasando y John continuó obligándola a abrir más la boca. Presionando su rodilla entre sus piernas, quería más, quería que la chica se acostumbrara a ese trato. A Julia no le gustaba estar en esta situación, tenía algo completamente diferente en mente. Y en una nota tan candente, de repente son interrumpidos por Nick, quien irrumpe en la sala de interrogatorios. Nick quedó impactado por lo que vio, no entendía qué estaba haciendo John con la niña. Julia recordó de inmediato cómo Nick se encontraba traicioneramente a espaldas de la mafia. Nick se acercó a John y le recordó al jefe que estaba a punto de matar a la niña.
Ion confirmó las palabras de Nick, realmente quería matar a la chica de inmediato, pero ella comenzó a coquetear con él y él lo olvidó por completo. Nick estaba decepcionado con su jefe, nuevamente se hizo cargo y comenzó a jugar con los rehenes. John miró a su subordinado con una mirada severa, creía que nadie podía condenarlo por esto. El subordinado inmediatamente se dio cuenta de que se había alborotado demasiado, estaba asustado por la mirada severa de su jefe. Julia, mirando a su alrededor, escuchaba atentamente el diálogo de los hombres, lo que la asombraba cada vez más. Su italiano no era tan bueno, pero sintió que era hora de alejarse de esta situación. No podía perder la oportunidad de escapar, por lo que obstinadamente intentó liberar sus manos. Nick se acercó a la niña y le dijo a su jefe que él mismo se ocuparía de ella. Sacando una pistola de su bolsillo interior, quería matar a la chica ahora mismo. Julia estaba asustada, no quería morir tan pronto. En ese momento John le prohibió a Nick actuar por su cuenta. De repente, la situación cambió radicalmente, se escuchó un fuerte sonido, parecía que todo había terminado. El techo de repente comenzó a desmoronarse, parece que el tiro fue dirigido a él. Ion siguió mirando todo esto, no experimentó ninguna emoción, tenía la misma mirada fría de siempre. Julia era una profesional en su campo, pudo salir y tomar a Nick como rehén. La heroína apuntó el arma directamente a la cabeza de Nick, miró a John amenazadoramente y le ordenó que no se moviera. Esta situación divirtió a John, no esperaba que la niña fuera tan terca y segura. Nada asustaba a Julia, sabía que lograría su objetivo por cualquier medio. La ayuda ya estaba en camino, Julia escuchó claramente los pasos del grupo criminal y entendió que necesitaba escapar lo más rápido posible. John continuó dialogando con la niña, se sentía halagado de que una dama tan hermosa lo estuviera buscando. La heroína se sorprendió de que John aún no lo hubiera entendido, porque todo iba según su plan. La ayuda ya había acudido en ayuda de su jefe, su seguridad era primordial para ellos. Después de apretar la cuerda alrededor del cuello de Nick, la heroína la apretó cada vez más, dejando así sin aliento a su rehén. Uno de los subordinados se volvió hacia John, pero él solo le indicó que no se acercara. John decidió mostrar respeto y preguntar qué quería la mujer obtener de él. Julia miró al hombre con confianza, necesitaba ayuda en un negocio, a su vez prometió que atraparía al que se hacía pasar por el jefe de la mafia. La policía ya había llegado al lugar de la colisión del camión, deberían haberlo atendido rápidamente. Los policías hablaban entre ellos, preguntándose cómo podía pasar esto en un lugar así. Uno de los policías se dirigió al principal, quiso preguntar qué debían hacer con los cadáveres. Lawrence estaba a cargo aquí, pero cuando su subordinado se dirigió a él, solo permaneció en silencio. Sacando varios billetes de su cartera, ordenó a la policía que se deshiciera de los cadáveres. Tras entregarle el dinero, el policía lo aceptó obedientemente, porque se trataba de cadáveres de delincuentes. Al ver toda la situación, Lawrence se molestó, porque John se llevó todas las cajas con armas y sustancias prohibidas. Mientras caminaba entre los cadáveres, Laurenci se preguntaba qué podía hacer mejor. Al acercarse a uno de los cadáveres, ya entendió qué y cómo tenía que hacer. Uno de los delincuentes sacó el teléfono del bolsillo derecho y necesitaba obtener la información necesaria. Para desbloquear el teléfono, Laurenci tomó la mano del delincuente, ya que el teléfono tenía un escáner de huellas dactilares. Habiendo hecho todo bien, Lawrence pudo acceder al teléfono del criminal. Comenzó a buscar la información que necesitaba y a marcarla para eliminar toda evidencia. Hablando en un idioma extranjero, Lawrence repetía que había permanecido demasiado tiempo aquí. De repente, Mark, a quien antes había sorprendido a petición de Julia, se acercó a él. No se habían cruzado desde que Julia le dio a Mark una paliza que dejó al hombre aturdido. Lawrence se alegró de ver a Mark vivo y bien, eso le hizo sonreír. Pero después de sacar un arma, Laurenci se molestó porque Mark no le dijo que Christopher y Julia eran parientes. Mark empezaba a ponerse nervioso, entendía que había cometido un error, pero no sabía cómo justificarse. Lawrence estaba molesto por el comportamiento de Mark, pero no lo demostró. Con una pistola en la mano, quería que Mark le diera inmediatamente toda la información sobre Julia. Sosteniendo a Mark a punta de pistola, Lawrence no le dio otra opción al chico, inmediatamente le contó todo sobre la chica.
Laurenzi continuó apuntando a Mark a punta de pistola, quería que el tipo siguiera sus reglas. Y si Mark se niega, tendrá que morir como un juguete inútil, parecía aterrador. Mark aceptó rápidamente, por lo que Lawrence exhaló y guardó el arma. Después de guardar el arma, Lawrence estaba a punto de irse, cuando Mark hizo una pregunta interesante. El agente estaba realmente interesado en Julia. Lawrence no dudó en responder, volviéndose, dijo que Julia era una persona muy encantadora. Por eso está pensando en cambiar un poco sus planes originales. En ese momento, John, parado justo frente a Julia, estaba considerando su propuesta muy interesante, pero ya era demasiado tarde, ya que ayer todos los miembros de la mesa fueron asesinados por un francotirador durante una reyerta. Julia creía que eso no era todo, su hermano estaba rastreando al impostor y si John la ayudaba, podrían atrapar al traidor. John no entendía de qué estaba hablando la chica, pero sonaba interesante, así que siguió escuchando. Corría el rumor de que John ordenó el asesinato de un agente de inteligencia, que resultó ser Christopher. John estaba seguro de que el agente ya estaba muerto, pero Julia siguió convenciéndolo de lo contrario. Después de todo, ella vino para asegurarse de esto, pero John no estaba interesado. John se dio cuenta de que la chica frente a él valoraba mucho a este agente por venir aquí. La heroína no quería responder directamente, pero necesitaba convencer a John de su utilidad. Si tiene éxito, la operación puede considerarse un éxito, por eso vino hasta aquí. John miró a la heroína sin apartar la mirada, quería comenzar a dictar sus términos, pero no menos contenerse, parándose justo frente a ella. Cuando empezó a desvestirse y desabrocharse los botones, sintió cada vez más ganas de seducir a la heroína. Le pareció que esto era exactamente lo que quería la hermosa persona frente a él, así que comenzó a jugar con ella. Dirigiéndose a su subordinado, le pidió que le trajera algo interesante. John le sugirió que descansara un poco. Esto no molestó en absoluto a la heroína, lo que no se puede decir de Nick. El subordinado ya había traído lo que John pidió, que era una copa de vino tinto que ayudaría a Julia a relajarse. Al entregarle un vaso de vino tinto, el subordinado pidió liberar al rehén. Julia no iba a confiar tan fácilmente en los delincuentes, él siempre fue cuidadoso y esta situación no fue la excepción. Esto divirtió a John, la propia niña le ordenó que se desnudara, pero siguió dudando de las pequeñas cosas. La heroína estaba atormentada por la sed, tenía muchas ganas de tomar al menos un sorbo, pero no podía permitírselo. Ella creía que los enemigos podrían haber mezclado veneno o sustancias prohibidas en el vino, pero decidió correr el riesgo, liberó a Nick y le dio una patada en el trasero, porque no tenía otra opción. Acercándose al subordinado de John, Julia de repente tomó una copa de vino tinto. El coraje mostrado atrajo aún más a John, la sonrisa no abandonó su rostro. Tomando pequeños sorbos, Julia también miró al jefe de la mafia, no le quitaba los ojos de encima. Habiendo bebido todo, demostró a todos que no quedaba ni un sorbo al darle la vuelta al vaso. El vino era fuerte, por lo que casi de inmediato Julia comenzó a perder el equilibrio. Todo se volvió borroso en sus ojos, parecía que iba a perder el conocimiento en ese momento. Julia repentinamente perdió el conocimiento, en ese momento John logró atraparla y salvarla de caer. Él la miró sin apartar la vista, sin notar a nadie en ese momento. Los subordinados quedaron asombrados ante tal orden del jefe, nunca lo habían visto así. John preguntó cuándo llegaría el médico, el subordinado dijo que llegaría en media hora. Sosteniendo a la niña, le tocó las mejillas con las manos y continuó mirándola. Tocando y tocando su cuerpo, deseaba a la niña cada vez más, como una bestia depredadora por su presa. Quería que el médico la examinara rápidamente y descubriera su estado. Julia estaba inconsciente, en ese momento llegaba a su peor sueño. Estaba en un espacio reducido, parada directamente frente a la celda de la prisión que retenía al hombre. El hombre estaba dentro de la celda de la prisión y seguía repitiendo las mismas palabras. Esto asustó a la heroína, no entendía lo que estaba pasando y qué recuerdos tan profundos y dolorosos eran. Sus ojos se llenaron de horror y miedo, no podía controlarse. Y el hombre continuó arrepintiéndose de haber hecho que la niña experimentara todo el dolor que él experimentó. En ese momento, Julia, cubierta de sudor frío, abrió los ojos y despertó. Le costaba entender que todo era solo un sueño, todavía sentía miedo. Sentada en la cama,
La niña comenzó a mirar a su alrededor, preguntándose a quién pertenecería la habitación. Julia examinó su cuerpo y se sorprendió de que todas sus heridas hubieran sido tratadas. Ni siquiera podía imaginar que el vino contendría una pastilla para dormir común y corriente, con la ayuda de la cual simplemente se pondría en orden. Apoyándose en sus rodillas, Julia siguió recordando la terrible pesadilla. Quieres borrar esos sueños de tu memoria lo más rápido posible, y ella se esforzó por lograrlo. Cuando Julia trabajaba como agente el día de San Valentín, un hombre acabó tras las rejas por iniciativa de ella. Mientras el hombre cumplía su condena, los enemigos identificaron y mataron a todos los miembros de la familia. Maldiciendo a Julia de pies a cabeza, el hombre prometió venganza porque ella arruinó su vida. Pero esto no asustó a Julia, solo resopló con desprecio, porque no tenía miedo de nada. Sin embargo, con el tiempo, ese momento empezó a pesar mucho. En días especiales, Julia llamaba a Christopher para poder calmarse. Más tarde, la heroína se enteró de que el hombre fue asesinado debido a su participación en una conspiración motivada por la sed de venganza. Por primera vez se sintió feliz por la muerte de alguien. La experiencia no fue placentera, porque sintió que estaba dejando de ser humana. Nunca antes había sentido tanta decepción consigo misma. Siguiendo sentada en la cama, trató de dejar de pensar en esto, porque todavía tenía que salvar a su hermano delante de ella. De repente, empezó a pensar en la comida, porque siempre quiere comer, pero más tarde podrá descubrir cómo matar a John. Al levantarse de la cama, la niña notó que sus cosas no estaban cerca, al parecer las habían tirado. Julia sospechaba que sería difícil llegar a un acuerdo con John, pero no creía que se encontraría con una persona tan inadecuada. Al levantarse de la cama, siguió pensando en por qué John no la mató de inmediato. Al abrir la puerta, pensó que todavía podía interesar a John con su propuesta. Al salir de la habitación, Nick, que estaba haciendo guardia, se sorprendió de que Julia se despertara tan rápido. Julia tampoco estaba lista para ver a Nick fuera de su habitación, por lo que se sorprendió mucho. Nick estaba enojado, continuó señalando con el dedo a la chica y diciendo cómo ella lo trataba. Julia levantó las manos y se disculpó, pero en ese momento no le quedó otra opción. De pie justo frente a Nick, Julia lamentó que todo hubiera resultado así, pero esta era su única oportunidad de escapar. Mirándolo, ella ya estaba pensando en cómo ganarse su confianza y obtener información sobre el jefe de la mafia. Julia dijo que el hombre no debería haber intimidado a la dama, entonces todo no habría sido así. La heroína prometió que sería una pequeña rehén obediente, por lo que pidió que le llevaran comida. El hombre no podía creer que la mujer frente a él pudiera ser tan cariñosa. Todo esto lo asustaba y confundía, parecía que ella estaba preparando algún tipo de plan en el que él podría volver a sufrir. Después de mucho rogar, el hombre decidió llevarse a Julia a merendar. El hombre cogió el auricular y empezó a hacer preguntas, a las que Julia respondió obedientemente. John escuchó todo a través de la conexión, no podía perder la oportunidad de saber más sobre la misteriosa dama. Después de encender un cigarrillo, John pensó solo en la chica que era su rehén en ese momento, aún no había decidido si ella se convertiría en su aliada. Nick continuó guiando a la niña y al mismo tiempo manteniendo el diálogo que John estaba escuchando en ese momento. John se puso de pie y fumó, sin dejar de escuchar el diálogo lleno de información diversa. Ese día llovía mucho y las nubes llenaban todo el cielo, parecía que ya era de noche. Alguien importante, custodiado por un gran número de guardias, llegó a la villa mafiosa, pero aún no se sabía quién era. Literalmente todos lo saludaron y esperaron con entusiasmo y temor a quien decidiría su destino futuro. En ese momento, a Julia finalmente le sirvieron comida, podía comer bien por primera vez en mucho tiempo. Julia quedó sorprendida por el plato, no esperaba que Nick cocinara. Ella lo consideraba un bandido común y corriente sin cerebro, por lo que quedó gratamente sorprendida por tales habilidades. Cuando Julia comenzó a comer, comió felizmente el plato que Nick había preparado. Fue tan delicioso que las lágrimas corrieron como ríos. El hombre se sintió halagado por tal reacción. Recientemente, en un diálogo, Nick mencionó a Aurora, quien era su mentora. Julia se preguntó quién sería. A Nick le sorprendió que Julia estuviera interesada en Aurora, no estaba preparado para el interrogatorio. Nick no respondió a la pregunta de Julia, pero le advirtió que no mencionara ese nombre delante de John.
Julia escuchó atentamente todas las instrucciones del hombre, pero no reaccionó de ninguna manera. Continuando con su comida, se perdió mucho, porque en ese momento se dejó llevar por la comida. Sentada a la mesa, estuvo de acuerdo con muchas cosas y escuchó obedientemente a Nick, contenta con la comida. La heroína se alegró de poder descubrir al menos un poco de información personal sobre John. Julia habló de buscar a su hermano y tratar de averiguar si Nick sabía algo. Nick explicó que su amo nunca toma rehenes, sino que los mata inmediatamente en el acto. Nick también habló de cuántas personas fingen ser el jefe, pero no pueden perseguir a todos. Julia se dio cuenta de que John no estaba interesado en atrapar al impostor, lo que significa que el jefe decidió seguirle el juego. No entendía por qué John hizo esto, pero como ella estaba aquí, valía la pena obtener más información. Subiendo las escaleras, regresaron a la habitación de Julia, cuando Nick comenzó a hacer preguntas. Julia no tenía miedo a las preguntas, en ese momento era una mujer corriente y desempleada que se consideraba muy tranquila. En ese momento, John los conoció y se alegró de que su subordinado y Julia hubieran encontrado un lenguaje común. Le divirtió su diálogo y decidió preguntar si los héroes disfrutaron su cita. Nick inmediatamente comenzó a poner excusas y a decir que Julia no era su tipo, ya que le gustaban las rubias. Esta situación le hizo gracia a Julia. Ella no dijo nada, ya que Nick lo decía todo por ella. John continuó mirando con una mirada fría y severa, mostrando su disgusto. Julia no miró a John, apartó la mirada y bajó la cabeza. La heroína se sorprendió de que John cuidara su ropa y le pidiera que se cambiara. A la niña le gustó la camisa, se sentía libre con ella, por eso estaba pensando en quedarse con ella. Pero John insistió por su cuenta, ya que a donde iban no podían aparecer con tal imagen. Nick entendió de que estaba hablando el jefe, pero Julia en ese momento no entendió nada y simplemente miró desde un lado. Los hombres le dijeron a la niña que se cambiara de ropa y siguieron adelante, porque todos los preparativos ya habían sido completados y estaban listos para ir al funeral. Llovía mucho, John estaba bajo un paraguas, rodeado de sus subordinados. Aunque no había emoción en su rostro, había anhelo y tristeza en sus ojos por la pérdida de su pueblo. Nick y Julia se quedaron a un lado, observando en silencio la ceremonia del entierro. La niña se sorprendió porque creía que las bandas criminales no honraban a los muertos. Cada uno sostenía una flor en la mano y se despedían del difunto, mirando el coche fúnebre y el ataúd. Algunos intentaron contener sus emociones, mientras que otros lloraron amargamente, de luto por el difunto. Julia se acercó a John y también oró por la calma del difunto. John miró a la niña, no esperaba que alguien como ella orara por su subordinado. El jefe sugirió que Julia se sentara y terminara la conversación de ayer. De pie bajo un paraguas, la niña asintió en voz baja, entendió hacia dónde iba todo. La lluvia paró, al igual que la ceremonia, Julia y John ya estaban sentados en la misma mesa. Julia hablaba en serio, porque ahora esto es un asunto de suma importancia. Necesitaba asegurarse de que John no hubiera perdido el interés en ella y de que tuviera la oportunidad de cooperar con él. Al hacerle una pregunta a John, ella lo distrajo de su conversación con el cocinero. El hombre estaba considerando la respuesta. Sentada directamente frente a John, Julia estaba lista para responder todas sus preguntas. Entonces John decidió preguntar qué quería exactamente la chica, esto era lo que más le interesaba. Julia quería muchas cosas, pero redujo sus deseos a 3, y lo primero que quería era conseguir ayuda para encontrar a Christopher. En segundo lugar, quería localizar a la persona que incriminó a su hermano. John escuchó con atención. En tercer lugar, la niña estaba interesada en saber dónde estaba su plato. John nunca esperó escuchar esto. Julia se sintió avergonzada, aunque ella misma hizo esa pregunta, pero ya era la hora del almuerzo, quería comer. A John le gustaba ver a la chica avergonzarse, le gustaba observar sus emociones. Dirigiéndose a sus subordinados, John les pidió a todos que se fueran y los dejaran en paz. Ahora su diálogo puede considerarse privado, lo que hasta cierto punto agradó a la niña. John le dio a la niña su porción de comida, ahora ella puede disfrutar la comida. Julia agradeció modestamente a John por esto y aceptó el plato. Estaba contenta de que el jefe de la mafia la cuidara. Al mirar los cubiertos, Julia pensó que necesitaba llevarse un cuchillo en el bolsillo. John se puso de pie de repente, cuanto más pensaba, más divertido se volvía.
Se acercó y dijo que no sabía nada sobre ella, una mujer misteriosa. Ion tiene oficiales de inteligencia muy capaces trabajando para él, pero ni siquiera ellos pudieron desenterrar ninguna evidencia incriminatoria. A John no le gustó esto en absoluto, miró a la chica con una mirada fría y severa, y también quiso advertir. John agarró abruptamente a Julia por el cuello, algo para lo que la niña claramente no estaba preparada. El hombre quiso advertirle que domesticar animales salvajes e indómitos era su hobby, y además, en ese sentido, ella lo excitaba terriblemente, él quería poseerla. Julia pensó que John estaba loco, era mucho más peligroso de lo que pensaba. John la miró sin apartar la mirada, quería apoderarse de esta mujer, domesticarla. Ya tenía una idea de con qué parte del cuerpo comenzaría y qué haría primero. Julia ya entendía los gustos de John y quería liberarse, por lo que intentó quitarle la mano del cuello. Mirando a la niña amenazadoramente, John pronunció un nombre desconocido para Julia, quería saber quién era. Pero Julia no entendía en absoluto de quién estaba hablando John, porque no estaba al tanto de los detalles del caso. La heroína se dio cuenta de que John había visto el video, pero en ese momento el hombre solo exigió que la niña respondiera su pregunta. John no retrocedió, esperó una respuesta, pero Julia no sabía quién era, así que no pudo decir nada. La niña comenzó a recordar todos los detalles del video, pudo recordar al chico que seguía a su hermano, agachándose ligeramente. Como solo Christopher tenía los explosivos, Julia pensó que un informante enemigo lo estaba siguiendo. Se dio cuenta de que era Gavin Smith, un exagente del FBI, pero Julia no lo conocía personalmente. Ion lo conocía, Gavin era el mejor agente del FBI y este hombre también cazaba a la mafia. Gavin engañó a John para que declarara la guerra a la mafia de Nueva York y posteriormente quiso eliminarlo. Gavin repentinamente dejó su puesto y desapareció del radar, pero ahora John lo ha visto en la cinta y busca venganza. Julia no sabía qué decir en ese momento, la mano de John apretaba cada vez más su cuello y su respiración se volvió irregular. La heroína intentó llegar a los cubiertos y tomar un cuchillo para defenderse de alguna manera. Ion quería que Julia dejara de jugar, está rodeado de enemigos, por lo que ni siquiera le creería a Dios. El jefe de la mafia amenazó a la chica, creía que ella no tenía derecho a pedirle ningún favor. Julia ya había alcanzado el cuchillo y lo sostenía en sus manos, con conversaciones intentaba justificar a su hermano y distraer al enemigo. Cerrando los ojos, comenzó a blandir el cuchillo, liberándose así del estrangulamiento. En ese momento, la niña, sin saberlo, cayó directamente al cuello de John. Ella lo hirió. Si el corte hubiera sido un poco más profundo, John habría muerto, pero Julia solo intentaba defenderse. Ion cuidaba a sus subordinados como si fueran familia y Julia también tenía derecho a proteger a su hermano. Apuntando con el cuchillo directamente a John, la niña continuó justificando a su hermano y afirmando que Christopher nunca habría traicionado su albedrío. John miró a la chica con una mirada confiada, ella planteó muchas preguntas con su orden. Al mirar a Julia, John comprendió que la persona más misteriosa era la chica que tenía delante. La mirada de Julia se volvió severa, estaba cansada de repetir por centésima vez que no trabajaba para el FBI. La heroína continuó sosteniendo el cuchillo cerca del cuello de John, comprendió que el hombre no le creería tan fácilmente. Julia estaba molesta por tanta desconfianza, pero las palabras de John estaban justificadas, porque ni siquiera él pudo obtener información sobre ella. Entonces la heroína decidió contar sobre sí misma, es una mercenaria de una compañía militar privada, el día de San Valentín. Ion no podía creer las palabras sin evidencia, esta situación lo confundía. Julia contó todo, pero entendió que era poco probable que John entendiera nada. La niña no pudo contener sus emociones, tal vez hubiera sido mucho más fácil si hubiera sido una agente del FBI. El hombre detuvo a la niña y la presionó contra la pared. No pudo contenerse más. Cuantas más cosas nuevas se revelan, más crece el interés de este hombre por Julia. John agarró a Julia por la muñeca, continuó presionándola contra la pared, ya no pudo contenerse. De repente, la besó, sin darle oportunidad de escapar del contacto de sus labios. Julia intentó salir, no quería besar a un extraño que también era jefe de la mafia. Claro, John no iba a dejarla ir, miró a la chica durante el beso y quiso más. Julia intentó alejar a John, pero el hombre la abrazó con fuerza,
por lo que no tuvo más remedio que desaparecer en sus brazos. Sosteniendo un cuchillo en sus manos, todavía no dejó de intentar escapar del abrazo del hombre. De repente, clavó el cuchillo directamente en el hombro de John, pero él no reaccionó. Continuó besándola y solo se detuvo por un minuto y respiró hondo. John quería que Julia hundiera el cuchillo más profundamente para poder disfrutar plenamente de este momento. La heroína comenzó a presionar el cuchillo y a empujarlo más profundamente, pero John no mostró ningún signo de dolor. Julia se sorprendió de cuánto placer estaba disfrutando el hombre frente a ella en ese momento. Este dolor solo estimuló en él un deseo pecaminoso, que asustaba cada vez más a la heroína. No podía permitir nada más, así que inmediatamente empujó a John y se liberó. Hizo una pausa por un momento para recuperar el aliento, todavía quedaban marcas de manos en el cuello de Julia. John se secó el sudor de la cara y trató de entender que no le convenía a la bella dama. Julia solo dijo que no estaba aquí para matar, porque tenía un plan completamente diferente. Aunque la heroína no intentó escapar, después del incidente fue rápidamente atrapada y esposada. Le colocaron esposas no solo en las manos, sino también en las piernas, aparentemente para impedirle moverse. A la heroína no le gustaba estar en esta situación, quería libertad. Pero John no se lo iba a dar, tal vez le gustaba este tipo de chicas. El médico estaba tratando la herida de John y varios guardias estaban cerca de Julia. John entendió que las esposas no detendrían a la heroína, pero ella aún no podría escapar. A Julia no le gusta esta disposición de las cosas, pero aún así decidió comportarse con diligencia. Los planes de la niña comenzaron a desmoronarse, se imaginaba a sí misma como un gángster común y corriente al que fácilmente se le podía sacar de la sed de venganza. Aunque la aventura era arriesgada, ella creía que podría afrontarlo todo, pero parecía que Julia había calculado mal, eso la molestó, pero ya no había vuelta atrás. Cuando el médico terminó de tratar la herida de John, Julia empezó a hablar de Gavin. Quería saber si John sabía dónde podría estar el exagente del FBI, tal vez podría ayudarlo de alguna manera. Y Julia también estaba interesada en saber por qué el agente del FBI quería matar a John. John no sabía cuál era la mejor manera de responder a la pregunta de la niña, permaneció en silencio durante algún tiempo, pero después, respondió John. Julia quedó asombrada por lo que escuchó, no esperaba que un agente del FBI buscara venganza por su hermano asesinado. La heroína se levantó abruptamente y comenzó a ser grosera con John, hasta cierto punto esto la lastimó personalmente. A John le gustó la fuerte reacción de la chica, la sonrisa en su rostro mostraba lo contento que estaba. Julia intentó contenerse, comprendió que el hombre que tenía delante intentaba manipularla. Sentada en su silla, Julia se preguntó cuánto tiempo John la mantendría atada. Siguió haciendo preguntas, tratando de averiguar en qué condiciones John la había liberado. Pero John solo dijo que solo podría liberarla cuando pudiera confiar en ella y que por ahora ella pudiera considerarse prisionera. Puedes deshacerte de los cautivos en cualquier momento. Después de estas palabras, John esperaba la reacción de Julia. Apretando los puños, trató de contener sus emociones y no golpear a este tipo insolente. No podía simplemente limpiarse los pantalones aquí, así que inmediatamente comenzó a pensar en un plan de acción. Julia decidió escapar y primero tuvo que acabar con los guardias que se le presentaron. Y entonces, saltando así por la ventana, la niña escuchó un sonido detrás de ella. Ya había un arma apuntando a su nuca, ella solo pensó en escapar y ya estaba siendo apuntada. El hombre le advirtió que no pensara más en escapar y la envió de regreso a la habitación. Él le advirtió y le dijo que si era obediente, podría ganarse el respeto de ellos. Julia no sabía cómo reaccionar ante esto, pero decidió no resistirse más, porque la vida le era muy querida. La heroína escuchó risas, se sorprendió, no entendía a quién podía hacer reír tal situación. Parado justo frente a ella, no podía parar de reír, se reía tan fuerte que todos lo oyeron. El jefe de la mafia en ese momento parecía un niño, se rió durante mucho tiempo. Esta situación hizo que Julia se sonrojara, no entendía por qué John se reía. John ya tenía todas las cosas de Julia sobre la mesa y las estaba examinando cuidadosamente. Tomando su licencia de conducir en sus manos, la miró durante un largo rato. John tuvo en sus manos la licencia de conducir de Julia durante mucho tiempo y pensó en ella. Definitivamente había oído hablar de ella, la agente legendaria,
pero cuando John la conoció en persona, sintió como si estuviera mirando el rostro de la parca. Y mientras miraba el rostro ensangrentado con ojos de loco, se disolvió en ella. El jefe de la mafia sintió una extraña sensación de libertad, que nunca antes había sentido. Quizás en ese momento, John quería que la chica frente a él apretara el gatillo. De repente, John llamó a uno de sus subordinados, necesitaba ayuda. John quería que el asistente averiguara lo que estaba escrito en el expediente y encontrara información sobre una persona específica. Mientras el asistente se marchaba, John también le pidió que buscara información sobre la empresa militar privada para la que trabajaba Julia. El asistente se sorprendió, ahora todo encajó, entendió por qué Julia era tan peligrosa. John se recompuso y se puso de pie, tenían mucho que descubrir y tantas cuentas que saldar. Julia estaba sentada en silencio esposada, estaba triste porque no la escucharon. Nadie acudió al rescate, a pesar de sus gritos, y así terminó el día. La heroína necesitaba ir al baño, pero no podía hacerlo sola, esta situación la avergonzaba. De repente, John entró en su habitación, se alegró de ver a la violenta mujer encadenada. Julia siguió rogando a John que la quitara a las esposas, pero el hombre cambió fácilmente de tema. Pidió que le quitaran los grilletes al menos por un minuto, ya que realmente necesitaba ir al baño. Pero el hombre siguió mirándola con su mirada fría, y luego, sentándose en su cama, se inclinó directamente hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Cogió las esposas, Julia ya empezaba a pensar que estaba a punto de ser liberada. John no tenía intención de liberar a la niña de sus grilletes, le gustaba mucho más esta imagen. Estando en esta posición, Julia le rogó que la soltaran solo por un minuto. El hombre ya no podía controlar su deseo animal, Julia lo estaba volviendo loco. Él alcanzó sus caderas y comenzó a bajarse los pantalones, extendiendo sus manos por su cuenta. Julia todavía no era digna de confianza, por lo que tenía las manos esposadas a la espalda y finalmente pudo ir al baño. Habiendo ido al baño, inmediatamente regresó a la habitación donde John ya la estaba esperando. Julia decidió que, dado que el propio John le quitó los pantalones, dejaría que él se los volviera a poner. John continuó burlándose de la niña y burlándose de ella de todas las formas posibles, pensó que era divertido. Acercándose a ella, decidió ayudarla a lavarse las manos, porque ella no podía hacerlo sola. Julia no entendió lo que el hombre quería de ella, continuó dando un paso atrás. Presionando a la niña contra el fregadero, John abrió el agua y comprobó su temperatura. Fue de esta manera que el hombre decidió ayudar a la niña a lavarse las manos después de ir al baño. La heroína no podía entender cómo estaban parados en esa posición. Julia estaba avergonzada, pero John mantuvo la calma en esta situación. El hombre continuó lavando bien las manos de la niña, acariciándolas un poco. Él no la soltó y tomó sus manos, queriendo cada vez más en ese momento. Julia levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos y apoyó la barbilla en su pecho. John miró con confianza a la chica que estaba en sus brazos en ese momento. Hizo otra pregunta muy incómoda, lo que hizo que la chica se sonrojara aún más. Abriendo las piernas de la niña con la rodilla, le preguntó si quería que enjuagara otros lugares. Julia ya sabía cómo podría ser John, pero declaraciones tan raras y directas solo la repelían. John no esperaba que la chica prefiriera los juegos previos desde lejos, quería complacerla. Julia estaba indignada por tal orden del hombre, nunca se habría acostado con él después de tal estrangulamiento. Pero esto no repelió al hombre, solo lo excitó aún más, por lo que continuó acercándose a la heroína.